El burnout, menudo tema, ¿eh? Eso que todas experimentamos, todo el mundo está sufriendo, la gente se está dopando para tirar hacia adelante, ¿no? Este agotamiento laboral, este agotamiento vital que hace que explotemos y entremos en una racha de salud mental terrible, ¿no? Que creo que es un problema de actualidad muy importante, el tema del burnout, así que vamos a intentar responder filosóficamente a sus causas, sus posibles consecuencias y, sin duda alguna, a apuntar a algún tipo de solución o algún tipo de propuesta, ¿no? Entonces, si os parece, acompañadme a pensar el burnout. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de pensar el burnout? Lo vamos a hacer a través de Byung-Chul Han, ¿de acuerdo?, con La sociedad del cansancio. Vamos a hacer un análisis y crítica de este libro y luego propuestas alternativas de otros autores y otras autoras para abordar el mismo problema, que creo que es un tema muy interesante, ¿no?, de cara al burnout. Entonces, primero de todo, coged un café, yo ya me puedo hacer el café, estoy ya mejor de la barriguita. Así que, si os parece, vamos a abordar el problema, básicamente. El burnout. ¿Qué es el burnout? El burnout es este agotamiento, es un término psicológico que se origina a finales de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos por un psicólogo que se refiere a este agotamiento laboral y a este explotar, a este no poder más en estas carreras de tantísima presión, ¿no? El burnout es un fenómeno que se ha ido extendiendo a lo largo en el siglo XXI de manera descomunal, ¿no? Y es una gran preocupación incluso dentro de la mentalidad neoliberal y dentro del marco capitalista. Es una gran preocupación, no es una cuestión que solo preocupe a esta crítica de izquierdas o a esta crítica progresista o estas figuras más antisistemas, sino que incluso las figuras fundamentalmente afines, ¿no?, al capitalismo, empiezan a defender esta serie de mecanismos para prevenirse del burnout, ¿no? La venida del mindfulness como algo mainstream dentro de la figura del CEO, ¿no? Este CEO que hace mindfulness, que hace respiraciones profundas para evitar el burnout, ¿no? Toda esta optimización, el fitness. Figuras Andrew Huberman, ¿no?, diríamos, esta optimización del CEO preocupado por el burnout, o sea que es un tema que preocupa a todos los espectros de la sociedad, así que vamos a ir un poquito a ver cómo abordarlo. Entonces, primera parte de todo, este libro de Byung-Chul Han. Este libro de Byung-Chul Han es uno de los mayores bestsellers de filosofía de la última década, ¿no? Este libro lo ha petado, lo petó, este autor es un bestseller y es un autor que ha transgredido las líneas de los lectores habituales de filosofía para convertirse en un autor mainstream y, por lo tanto, yo creo que aquí está el valor de analizarlo, ¿de acuerdo? Yo tengo mis problemas con Byung-Chul Han y os aviso, pero creo que es un autor que vale la pena leerlo para hacerse una idea también de su éxito y entender quizás las causas de su éxito, ¿no? Y cómo podemos, qué dice esto de nosotros, ¿no? Entonces, si os parece, este libro es un libro con un diagnóstico más o menos provocador sobre la sociedad contemporánea, que él llama sociedad de rendimiento o sociedad positiva, en este tardíomodernidad, ¿no? Ya veremos que Byung-Chul Han no usa la palabra posmoderna por motivos claramente filosóficos o ideológicos, podemos decir incluso, sino que él habla siempre de tardomodernidad, ¿no? Modernidad tardía, básicamente, ¿no? Entonces, mi frase que yo me apunté, básicamente, sobre el libro es que plantea cuestiones interesantes a lo largo del libro, pero su argumentación tiene puntos débiles y trampas retóricas, ¿vale? Así que, si os parece, vamos con el resumen de lo que yo creo que son las principales tesis del libro, ¿no? Lo que argumenta el libro de cara a este fenómeno y a esta sociedad que genera este burnout, ¿no? La primera tesis es básicamente que la negatividad ha dado paso a la positividad. ¿Qué quiere decir esto de la negatividad y la positividad? El autor no lo sabe bien, yo creo, tampoco no explicita nunca qué quiere decir, pero entendemos en términos filosóficos amplios, ¿no? Y dado a su formación con Hegel y Heidegger y demás, que podemos entender que por positividad podemos entender lo homogéneo, lo igual, lo que no se diferencia, lo que no hay una otredad, y entenderíamos por negatividad aquello otro que irrumpe, ¿no? En el libro pasa mucho tiempo hablando de esta cuestión de el pensamiento inmunológico. ¿Qué quiere decir? Cómo las sociedades tradicionalmente y los sistemas de pensamiento, aquí ya vendrá mi primera crítica, porque él no dice que eso sea malo, han funcionado por una oposición binaria entre lo mismo y lo otro, ¿no? El self y la otredad, ¿no?
En tanto que las sociedades se constituyen para adentro y luego hacia afuera, ¿no? Hay como esa oposición que da una argamasa social y da un sentido de coherencia. Entonces, la primera tesis sería esta, ¿no? Que es lo que Byung-Chul Han constantemente repite, ¿no? Que la negatividad ha dado paso a la positividad en diferentes espectros, ¿no? Ahora veremos cuáles. Uno de ellos fundamentales es, que es otra de las tesis del libro, que hemos pasado de una sociedad disciplinaria, esa sociedad Foucaultiana de las cárceles, los psiquiatras, las escuelas, ¿no? La sociedad del deber, por la sociedad del rendimiento, es decir, la del poder, la del si quieres puedes, ¿no? Es decir, cómo las instituciones centralizadas de poder pierden centralidad, precisamente, valga la redundancia, y pierden hegemonía, diríamos, ¿no? Y eso da paso a la figura del empresario de sí mismo, ¿no? Aquel que se autoexplota, básicamente, es decir, el poder. El si quieres puedes. Ya no es un debes, sino que es si quieres puedes. Lo que nos lleva a una cita interesante del libro, de la página 27, que dice así: la positividad del poder es mucho más eficiente que la negatividad del deber. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí creo que Jung está fino, quizás por general, y quizás es algo que ya se ha dicho, no lo dice solo él, pero yo creo que está fino, que es que el paso precisamente del deber, ¿no? de este capataz, ¿no? Que obliga con un látigo a los trabajadores, a el trabajador que gozosamente se autoexplota a sí mismo porque siente que tiene una aspiración y un deseo de éxito, etc., es mucho más efectivo para el poder. Es decir, no es que haya que el motivo es que la aceleración del capital, las propias mecánicas del capitalismo, nos llevan a entender, o sea, básicamente se da cuenta que la coacción, es decir, la represión, es mucho más efectiva cuando es autoexplotada, ¿no? Que es esta idea de aquí el fenómeno del burnout, entre otras cosas, porque el burnout es una autoexplotación de sí, es decir, es una ideológica, es donde la identidad va vinculada a ese sentido de productividad propia, de autoexplotación, de vivirse a una misma como un empresario, como una empresa, como una gestión empresarial, que yo soy una... por eso hablamos de gestión emocional, hablamos en un lenguaje económico de las emociones, aunque Byung-Chul Han no habla de esto, esto sería más Eva Youth, que hablaremos luego de ella, ¿no? Entonces, la coacción, otro de las tesis fuertes, es inmanente, es decir, que es interna en lugar de externa. El sujeto se autoexplota en busca de productividad, ¿no? Otra cita que me parece interesante, la página 24, que dice: la violencia neuronal no parte de una negatividad extraña al sistema, es sistémica. Es decir, que los daños y amenazas que acometen a esta sociedad del rendimiento contemporánea, a esta sociedad del burnout, no son amenazas externas que amenazarían contra este régimen, sino que los dolores son sistémicos, es decir, están generados por el propio sistema. Es decir, la depresión, la ansiedad, los trastornos no son amenazas externas al sistema, sino que es el propio funcionamiento del sistema que los genera, ¿no? Son internos, son inmanentes al sistema, ¿no? Eso me parece importante. Entonces, estas han sido las tesis principales del libro, que creo que son interesantes, de acuerdo al burnout, y aquí vienen para mí mis críticas, ¿vale? Análisis de Byung-Chul Han. Sobre Foucault, por ejemplo, menciona que Foucault se equivoca con el tema de la sociedad disciplinaria y dando paso a esta sociedad del rendimiento. Claro, lo que pasa es que si uno ha leído a Foucault y no se queda solo con la parte del panóptico y todo esto, sino que ha tenido una lectura más o menos coherente de Foucault y, por ejemplo, lee sus últimos textos, sus últimos cursos, como El nacimiento de la biopolítica, uno se da cuenta que es Foucault quien señala precisamente este viraje hacia el neoliberalismo y este cambio de forma en el poder y en la gubernamentalidad. Es el propio Foucault que habla de empresario de sí, ¿no? Entonces, claro, Byung coge ideas de Foucault, pero de forma sesgada, superficial o interesada, para hacérselo venir bien, ¿no? Entonces, que eso me parece un ejercicio de deshonestidad intelectual, ¿vale? Luego, sobre el uso de términos como positividad y negatividad. No hay un fundamento argumentativo sólido, en ningún momento define estos términos, no los usa de manera sistemática, sino que las hace funcionar como expresiones ad hoc, ¿no? Dice esto no se debe a esto, sino que se debe a la positividad.
y te quedas ahí tan ancha, ¿no? Cuando habla de Baudrillard, cuando habla de Agamben, de esta serie de críticas que hace, parece como una solución, ¿no? Como ex machina, siempre. Pues esto se debe a la negatividad, y venga. Y no nos habla de ningún ejemplo concreto, ni nada, ¿no? Lo siguiente es que Byung-Chul Han hace lecturas simplificadas de autores como Freud o Agamben, ¿no? Hace lecturas realmente simplificadas que, por simplificadas o por pedagógicas, porque tampoco creo que sea un autor tan pedagógico, porque no se le entiende tanto, son pobres, ¿no? Luego, otro de los temas principales del libro, que es la vida contemplativa frente a la vida activa, ¿no? Byung-Chul Han es un autor conservador que defiende que básicamente la vida contemplativa frente a la vida activa, ¿no? Es en esta tradición humanista, básicamente aristotélica, donde defiende básicamente la necesidad de la vida contemplativa frente a la vida activa para una vida virtuosa y feliz, ¿no? Es decir, la pausa, el detenerse, la distancia, el contemplar y demás, el ejercicio del pensamiento, ¿no? Y para eso él critica a Hannah Arendt. Ya sabéis que yo no soy amigo de Hannah Arendt, no precisamente, pero es cierto que le critica a Hannah Arendt básicamente que Hannah Arendt hace una defensa de la vida activa frente a la vida contemplativa, pero luego, a mi parecer, de manera acertada, Hannah Arendt introduce el pensamiento como parte de la vida activa, ¿no? La vida activa, y no la vida autómata, porque Hannah Arendt está hablando en términos hegelianos, es decir, no la vida del uno, el del sé, la impersonalidad, aquello que se reproduce a sí mismo, ¿no? La vida del autómata, la vida de este obrero, ¿no? De la película de Charlie Chaplin, ¿no? O sea, esta persona autómata no tiene una vida activa. Actividad no es hacer así, ¿no? La actividad implica agencia, implica cierta libertad, implica cierta reflexión, por lo tanto, sobre los medios y los fines de los que queremos llevar a cabo esta actividad, ¿no? Y en ese sentido, creo que tiene sentido que el pensamiento y no el cálculo, no, una razón que no sea instrumental, ¿no? Diríamos, si queréis hablaremos otro día del tema de la razón instrumental y demás, Adorno-Horkheimer. Básicamente la idea es que la vida activa lleva el pensamiento como parte activa, ¿no? Porque si no, lo que hace Byung-Chul Han es reproducir una dualidad mente-cuerpo, a mi parecer, completamente arcaica, y subestima formas no normativas de conocimiento, ¿no? Entendiendo que pensar es estar sentado en una silla, claro, imagina, sentar es ser un hombre de 40 años, burgués, mirando el cielo, ¿no? Y reflexionando sobre la existencia, la verdad, lo uno, la belleza, la muerte, ¿no? Estos grandes temas, ¿no? Diríamos. Pues claro, esto es problemático. Byung-Chul Han ignora la dimensión del pathos y la necesidad de la vitalidad entusiasta, ¿no? Byung-Chul Han está constantemente criticando el sistema, pero su solución es quedarse mirando el cielo. Entonces, y haces una crítica de la vida activa, que es precisamente la vida activa la que transforma la sociedad. Es decir, es la vida activista la que apela a transformar la sociedad, ¿no? Diríamos. Entonces, Byung-Chul Han cae en contradicciones internas y parece que no se lee a sí mismo, ¿no? Muchas veces utiliza conceptos que no acaban de ser conceptos, que están usados como pseudoconceptos porque pierden toda su dimensión conceptual, ¿no? Ya sabemos que un concepto es un cosmos, es un microcosmos teórico y afectivo, ¿no? Un cosmos, a esta razón, yo no es que no sea muy deleuziano, pero recomiendo mucho leer el libro de Deleuze, ¿no? Y Guattari, de qué es la filosofía, donde hablan precisamente esta dimensión de los conceptos. En fin. Siguiente. Aspectos positivos y reflexiones interesantes que creo que tiene el libro. Menciona ciertas ideas destacables, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de interrupción para romper con la productividad constante, ¿no? Byung-Chul Han dice en la página 35, y cito, la pura gestación no genera nada nuevo. Y estoy de acuerdo con él, hace falta una interrupción, hace falta una diferencia que irrumpa el estado de cosas presente para no reproducir básicamente la normatividad. Estoy de acuerdo con él en ese sentido, ¿no? Luego, a mi parecer, dice otra cosa muy chula, que es la danza como metáfora del exceso que escapa del rendimiento, dice en la página 36.
En comparación con el andar lineal, la danza es un lujo que se sustrae al principio de rendimiento. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo a esta defensa de esas cosas que están más allá del rendimiento. Es decir, que desbordan el rendimiento, ¿no? Entonces, si os parece, ya mi idea personal sobre el libro, sobre este bestseller, es que la crítica del agotamiento es válida y estoy de acuerdo con él y hay que criticar estas cuestiones, pero sus soluciones están parcializadas y carecen de profundidad en algunos casos, ¿no? Hace un uso un poco deshonesto de muchos conceptos y, sobre todo, que no escribe muy bien. O sea, se hace un poco pesado de escribir porque hace todo el rato estas frases como frase punto, frase punto, frase punto, frase punto, frase punto. Este estilo de escritura que no en ningún momento entras en un estado de así. Es una lectura muy... No sé qué es, no sé qué. No sé cuánto es, no sé cuánto. La positividad es buena. Punto. Hemos perdido el erotismo en esta sociedad. Punto. No sé qué. O sea, se hace un poco pesado de leer, ¿no? Eso creo yo. Entonces, ahora bien, yo creo que es un libro que recomendaría si no habéis abordado mucho esta cuestión, ¿no? Si no habéis leído mucho el a Byung-Chul Han, o no habéis leído mucha filosofía en general y tenéis un interés filosófico, creo que es una buena vía de introducción, para mí lo fue, para luego precisamente criticarlo y entender las críticas, pero hay algunas ideas que cuando aparecen por primera vez en este libro creo que están bien. Yo os recomendaría aún así, en vez de este que ya hablaré si queréis, La Sociedad de la Transparencia, os lo recomiendo más. Creo que está mejor. Entonces, conclusión. ¿Qué aporta el libro al debate sobre el burnout, ¿no? Aporta un diagnóstico general sobre la sociedad contemporánea, pero adolece un poco en rigor en algunos puntos. Propone ideas útiles, ¿no?, para reflexionar sobre nuestra relación con el trabajo y el ocio, aunque su marco es un poco limitado. Al final hay que recordar que yo creo que Byung-Chul Han está haciendo una crítica conservadora de la cultura. Es decir, ¿hay valor en la crítica conservadora de la cultura? Sin duda, Ortega y Gasset es un crítico conservador de la cultura maravilloso e increíble, ¿no? Hay muchos críticos de la críticos conservadores de la cultura muy interesantes. Pero Byung-Chul Han es uno más, ¿no? Los hay mejores, aparte, que Byung-Chul Han, Spengler, quizás. Pero bueno, entonces, os quiero hacer un par de preguntas y pasamos a otras propuestas, que es... ¿qué opináis vosotros sobre esta transición de sujetos disciplinarios a sujetos de rendimiento, ¿no? ¿Cómo creéis que afecta esto al poder, ¿no? Y luego la siguiente, ¿cómo escapamos de este círculo de autoexplotación, ¿no? Por cierto, si os interesa, cuando se suba el vídeo voy a colgar en el Patreon mis apuntes, tal cual, sobre el libro, ¿vale? En el Patreon voy subiendo mis apuntes, aparte de tener un club de lectura y responder preguntas y demás, que ya sabéis que es una plataforma donde me podéis apoyar y yo soy muy feliz, pero básicamente en el Patreon os subiré los apuntes de mis anotaciones sobre el libro, que estos están bastante bien además, decir. Entonces, otros autores que abordan la cuestión del agotamiento desde ópticas quizás más progresistas o diferentes, que yo creo que también está muy bien y son importantes de mencionar. Si os interesa alguno de ellos, decídmelo y le dedicaré un vídeo a quien queráis, ¿no? Primero de todos, Mark Fisher, ¿no? El gran autor. Lo tengo aquí, ¿vale? Mark Fisher, en Realismo Capitalista, básicamente analiza cómo el capitalismo no solo organiza las economías, sino nuestras subjetividades, ¿no? Y crea una percepción de inevitabilidad, perdonad. De aquí viene la famosísima frase, que estáis diciendo Jameson, por cierto, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Básicamente, Mark Fisher es de los primeros autores en enseñar de manera directa y muy clara básicamente la vinculación entre los problemas de salud mental y el capitalismo, ¿no? Y enseñar precisamente cómo estos problemas no son personales, que son sistémicos y estructurales, y por tanto su solución también debe serla, ¿no? Básicamente se agota, dice Fisher, ¿no?, que el burnout no es solo físico-emocional, sino es existencial, ¿no? Es el resultado de un sistema que bloquea cualquier alternativa, atrapando al individuo en una rutina que no permite soñar con otra forma de vida ni imaginarlo, ¿no? Hay una falta de sentido y de felicidad coopsada por el consumo y además, básicamente, Fisher ve ese colapso del sentido.
Básicamente hay más cosas, pero bueno, ya os hablaré otro día si queréis, que yo creo que lo vamos a hacer. Luego, siguiente. David Graeber, ¿no? David Graeber, este antropólogo anarquista, habla básicamente de trabajo sin sentido y el agotamiento por inutilidad. Los bullshit jobs, texto que recomiendo aquí, es maravilloso, donde argumenta, que está en la balística no seguro, que gran parte de los trabajos modernos son innecesarios o absurdos, ¿no? Pero el sistema los sostiene, ¿no? Para seguir generando esta máquina de hacer como productividad, ¿no? Básicamente, y el burnout estaría vinculado con que la gente tiene este sentido que se está matando a trabajar para trabajos que no sirven para nada. O sea, gran parte de la gente tiene esta sensación de, oye, como que este trabajo, como que vale, estoy haciendo cosas y estoy ganando dinero, pero como que no estamos haciendo nada. O sea, no estamos generando nada en el mundo, como que no hay... Este trabajo es absurdo, no tiene sentido, es bullshit job, ¿no? Y esta percepción de inutilidad en el propio trabajo acaba comportando un vacío y una falta de sentido, ¿no? Básicamente. Más sobre este vídeo si queréis. Luego, Eva Hughes, no creo que haga un vídeo sobre ella porque no es muy amiga mía, pero bueno, ella habla básicamente de capitalismo emocional y agotamiento relacional, ¿no? El capitalismo emocional, ella argumenta básicamente como en el capitalismo, en el sistema económico, explota las emociones para maximizar la productividad y el consumo, ¿no? Y esto tiene un impacto directo en el agotamiento, evidentemente, ¿no? Porque en las dinámicas laborales ya no solo hay una exigencia física e intelectual, sino emocional, ¿no? Hay que ser amable, positivo, motivador. Sobre esto recomiendo mucho el libro de Ana Pacheco, estuvo aquí, me acordé de nosotros, donde analiza básicamente las dinámicas hoteleras y cómo los trabajadores tienen que, este rollo aspiracional, esta dimensión emocional del trabajo, ¿no? Que creo que es una cosa súper importante. Y básicamente este burnout además también está llevado por la mercantilización con la intimidad, el amor, la amistad, la familia, son vistas como contratos o transacciones. Yo veo un elemento un poco conservador en Youth que no me acaba, pero bueno, está ahí. Y por último, Bifo, que está por aquí también. Ay. Lo tengo aguantando los altavoces. Que di una charla sobre él, que si queréis también tengo mucho material sobre él. Básicamente, bueno, sobre él, Haraway y otras cosas, pero hablaba bastante de él. Básicamente él habla de cancelación de futuro, ¿no? Y capitalismo cognitivo. Básicamente cómo Bifo analiza cómo el capitalismo cognitivo genera un agotamiento estructural. Es decir, la presión por ser innovador, por ser creativo, genera un estrés constante, ¿no? El sujeto no solo trabaja, sino que tiene que estar siempre disponible para solucionar y cosas, ¿no? Y básicamente como esta cancelación de futuro reemplaza la esperanza por una constante sensación de ansiedad y precariedad. Por lo tanto, el burnout, hay esta sobrecarga informativa, ¿no? Donde el exceso de datos y estímulos digitales que no podemos procesar genera un agotamiento mental vinculado a eso, ¿no? Él propone un retorno a la lentitud un poco. Entonces, si os ha interesado algo de esto, decídmelo, yo creo que es interesante. Y le dedicaré un vídeo a uno de estos autores, que yo creo que el tema del burnout, agotamiento, cansancio, autoexplotación me parece un tema muy interesante y del cual pues quizás es necesario o más necesario hablar. Entonces, si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias a toda la gente que está pasando por el Patreon, a todos los patronos. Gracias, de verdad, de corazón. Os agradezco muchísimo. Si has llegado hasta aquí, pues hombre, suscríbete, dale un like, comenta. Y nada, si queréis más este tipo de vídeos que intentan comparar un libro con un tema y demás, decídmelo que os ha parecido el formato, yo creo que es muy interesante. Y nada, un besito, cuidaos mucho y chao, chao. Adiós.